Sean bienvenidas y bienvenidos. En estos videos vamos a aprender lo que es la reducción de términos semejantes, ¿sí? Para iniciar vamos a ver lo que son lo que es términos semejantes. Los términos semejantes se caracterizan por tener la parte literal idéntica. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tenemos tres términos, dos negativos y uno positivo. Lo que yo me tengo que fijar de estos términos para verificar si es que son semejantes es la parte literal, que vienen a ser las variables, las letras, ¿sí? En este primero término tengo AB al cuadrado. En el segundo término también tengo AB al cuadrado. Puedo decir entonces que tanto menos 3 AB al cuadrado y 1/3 AB al cuadrado son términos semejantes porque tienen la parte literal idéntica. Con el tercer término, que viene a ser menos 30, es la parte literal, o las variables son AB al cubo. Si bien son las mismas variables A y B, pero la potencia es diferente. En cuestión de la variable A, la potencia es la misma, es el 1, y en la cuestión de la variable B cambia la potencia. Aquí es 2 y en este otro término es 3. Entonces, siendo que hay esta leve diferencia, este tercer término no es un término semejante con relación al primer y al segundo término. Entonces, con esto quiero decir que para ser un término semejante, la parte literal, las variables con sus exponentes deben ser idénticas, no debe haber variación alguna. Ahora, para realizar lo que es la reducción de términos semejantes, es necesario entender la parte de los signos. En los signos tenemos lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros vamos a aplicar lo que es suma o resta, porque reducción de términos semejantes es suma y resta, tenemos que fijarnos los signos. Cuando vamos a sumar dos términos que tienen el mismo tipo de signo, entonces el signo se mantiene. Si yo tengo dos términos y ambos términos tienen el signo más, entonces mi respuesta va a tener por signo el más. Se mantiene. Si yo tengo dos términos o más términos que tienen toditos el signo menos, entonces mi respuesta también va a ser con el signo menos. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando son signos distintos, ¿sí?, se aplica lo que es la sustracción o la resta. Si yo tengo el signo más primero y el menos, o el menos y el más, no importa el orden, pero son distintos, entonces el signo resultante es el signo del mayor valor. Es decir, entre los dos términos solamente me voy a fijar el coeficiente y cuál es el más alto, y ese signo es el que se queda como respuesta. Para entenderlo mejor, vamos a resolver algunos ejercicios. Tenemos aquí 4 ejercicios para explicar la regla de los signos que habíamos dicho, ¿sí? En el primer ejercicio nos piden sumar este binomio 7m más 8m. Lo primero que debo hacer antes de realizar tanto suma como resta es verificar siempre que la parte literal, la variable, sea idéntica, y en este caso lo es, 7m más 8m. Entonces reviso lo que son los signos, es más y más. Entonces, como son signos iguales, aplico la suma, 7 más 8, que viene a ser 15, ¿sí? 15. No coloco el signo más porque en un inicio, cuando se empieza a escribir un primer término y este es positivo, el signo más se sobreentiende. Entonces, una vez que he hecho la suma respectiva, coloco la variable tal como está. ¿Esto qué quiere decir? Que para sumar las variables tienen que ser semejantes, idénticas, ya sea suma o resta.
En el ejemplo número 2 tenemos menos n al cubo, menos 10n al cubo. Me fijo también lo que es la parte literal. Y bueno, tengo n al cubo acá y acá tengo n al cubo. Entonces no hay ningún problema. Puedo proceder ya sea a la adición o a la sustracción de la parte numérica. En este caso, en el primer término tengo menos n al cubo, pero cuando no podemos identificar un coeficiente escrito, entonces en aquí se sobreentiende que tiene por coeficiente el número 1. Entonces vendría a ser menos 1, menos 10, la respuesta vendría a ser menos 11. Tenemos aquí el menos y menos 11. Y mantenemos la parte literal de los términos, que en este caso es n al cubo. En el ejemplo 3 tenemos signos distintos. El primer signo de acá es positivo y el otro signo es negativo del segundo término. Pero siempre nos fijamos, antes de hacer la reducción de términos semejantes, que la parte literal, las variables sean idénticas, y en este caso también lo son. Como son idénticas, procedo a resolver el ejercicio. Acá tengo más 5, se sobreentiende que está el más acá, y tengo menos 17. Siendo que son de signos distintos, hago resta, ¿sí? Hago resta. Cuando son signos iguales se hace suma, pero en este caso viene a ser resta. 5, 17. ¿Cuánto sería 17 menos 5? Sin tomar en cuenta lo que son los signos, 17 menos 5 vendría a ser 12. ¿Sí? 17 menos 5 vendría a ser 12. Como son signos distintos, hecho la resta, lo que viene a continuación es con qué signo se va a quedar este número. Entonces yo solamente agarro la parte numérica, sin tomar en cuenta si es positivo o negativo, y me fijo los números. Aquí tengo 5 y aquí tengo 17. De entre los dos números, ¿cuál es el mayor? Obviamente el 17. Entonces, como el 17 es el mayor, el signo con el que se queda el 12 es con el signo del mayor. Y en este caso el signo del mayor es menos. Por lo que vendría a quedar como menos 12. Y la parte literal se sigue manteniendo sin hacer ningún cambio. A por B por C a la quinta. En el cuarto ejemplo tenemos el mismo ejercicio, tenemos otro ejercicio con signos distintos. Siempre nos fijamos, como les decía, la parte literal, las variables que sean idénticas. En este caso tenemos m elevado a la x menos 1 y m elevado a la x menos 1, entonces la variable con su exponente es idéntica. Por lo que procedemos a las operaciones. Tenemos menos 4 y tenemos más 5. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que realizamos? Resta, ¿sí? 5 menos 4 viene a ser 1. Cuando la respuesta me da 1 y tengo variables, entonces el 1 se sobreentiende. Directamente voy a anotar lo que es la parte literal, ¿sí? Mx a la menos 1. Entonces el 1 se sobreentiende, no se anota. Pero esto es cuando hay una variable. Si es que no hubiese una variable para anotar, el 1 forzosamente tendría que anotarlo. Si el 1 fuera término independiente, forzosamente se lo debe anotar. El signo con el que se queda este término. Tengo el más, tengo el menos. Entre el 4 y el 5 es el mayor en cuestión de cantidad, y el 5 tiene por signo el más. Entonces, en este término, el signo sería más. Pero como es un primer término, es decir, se está iniciando, escribiendo un término, entonces el signo más se sobreentiende, no se anota. Continuando con los ejercicios, tenemos ejercicios con más términos, y estos términos ya son entre el menos, más, menos, es decir, ya hay una mezcla de términos negativos y positivos.
Lo primero que siempre debemos hacer antes de resolver cualquier ejercicio, verificar que sean términos semejantes, es decir, la parte literal, y en este caso lo son. La parte literal es XY. ¿Qué es lo que hacemos para resolver este tipo de ejercicio? Lo que podemos hacer primeramente es juntar, si ustedes quieren, o sumar todos los valores positivos y después sumar todos los valores negativos. ¿Sí? Esto es una manera de resolverlo. Para poder hacer esto, hacemos una especie de clasificación. ¿Sí? De color azul voy a pintar todos los valores positivos. Acá tengo más 4XY, es un valor positivo, menos 2XY no, más XY es un valor positivo, y más 2XY también es un valor positivo. Tengo 3 valores positivos y tengo 2 valores negativos, menos XY y menos 2Y. Entonces voy a empezar sumando los valores positivos. Para esto coloco el signo igual y agarro. Si tengo más 4, más 1, que se sobreentiende, y más 2. Más 4, más 1 y más 2 viene a ser más 7. Entonces, siendo un primer término, no se anota el signo positivo porque se sobreentiende. 7XY. Ahora paso a los negativos. Si recuerdan que términos del mismo signo siempre se van a sumar. En este caso es menos 15 y menos 2. Entonces menos 15 menos 2, si es una suma, vendría a ser 17, manteniendo lo que es el signo menos. Menos 17, y la parte literal se sigue manteniendo porque son semejantes. Menos 17XY. Prosigo con la solución y coloco el signo igual. En esta última parte tengo un signo positivo y tengo un signo negativo. Entonces, cuando son signos distintos, procedo a hacer la sustracción, que viene a ser 17 menos 7 vendría a ser 10. ¿Sí? 10. Me fijo los signos. ¿Sí? Me fijo la parte numérica, solamente la cantidad. Entre 17 y 7, obviamente el 17 es el mayor, y el 17 tiene signo negativo, por lo que la respuesta va a ser menos 10, y la parte literal se sigue manteniendo, menos 10XY. Procedo al siguiente ejemplo, el ejemplo número 6. De la misma manera, primeramente verifico que toda la parte literal sea idéntica. Tengo en este primero a al cubo por b al cuadrado, acá también lo mismo, entonces si todos los términos de este multinomio, de esta expresión algebraica, son semejantes, por lo que puedo proceder a la reducción de términos semejantes. Hago las agrupaciones respectivas como en el anterior ejercicio. ¿Sí? Esto es positivo, pero de color azul, 10, positivo, bueno, de color verde, positivo, y de color rojo, los negativos. Tengo menos a al cubo por b cuadrado y menos 14 al cubo b cuadrado. Una vez que ya tengo esto, procedo a hacer la sumatoria, la adición de todos los signos positivos y de todos los signos negativos. Coloco el signo igual y me verifico lo que son, o hago la suma de todos los términos que tienen signo positivo. Acá tengo más 10, más 5 vendría a ser 15, más 1 vendría a ser 16. Entonces todos los signos positivos me dan por suma 16 y mantiene su signo más, que en este caso se sobreentiende. A la vez también mantiene la parte literal, al cubo por b al cuadrado. Procedo a lo que es la sumatoria de todos los signos negativos
y tengo acá menos 1 que se sobreentiende, y tengo acá menos 14. Menos 14, 14 más 1 viene a ser 15, manteniendo su signo, que en este caso es negativo, vendría a ser 15 menos 15, y mantiene lo que es la parte literal, a al cubo por b al cuadrado. Continuando con la última parte, son signos distintos, por ende viene o toca hacer una sustracción. 16 menos 15 viene a ser 1. El 1 no se anota porque hay variables, hay una parte literal que se va a mantener, que es a al cubo por b al cuadrado, ¿sí? El 1 se sobreentiende. Reitero esto, si es que no hubiera una parte literal y el 1 fuera un término independiente, bueno, en ese caso sí o sí lo debo anotar, pero este no es el caso. 16, entre 16 y 15, obviamente 16 es el mayor, tiene por signo el más, entonces el signo más vendría a ser en acá, pero siendo, bueno, en este caso se sobreentiende el signo más, no es necesario notar. En el ejemplo 7, hacemos la verificación de la parte literal. Todos son x con exponencial 1, o sea, no hay ninguno que sea diferente en el exponente. Y hacemos la clasificación de todos los positivos y los negativos. Entonces yo acá coloco, esto es positivo, más 5x, se sobreentiende el signo más, también más x, menos, menos, más 4x, positivo, y más 9x, que también es positivo. Paso a lo que son los negativos, menos 6x, menos 3x y menos 10x, esos son los negativos, los de color rojo. Una vez que ya he hecho esta diferenciación de signos, procedo a lo que es la sumatoria de los signos de los términos positivos y de los términos negativos. Coloco lo que es el signo de igualdad y voy y sumo lo que son todos los términos positivos. Tengo acá 5, 5 más 1, 6, 6 más 4, 10, 10 más 9, 19. Entonces, como signo positivo yo tengo 19, manteniendo lo que es la parte literal, la variable que en este caso es x. Posteriormente ahora hago la sumatoria de los signos negativos. Menos 6, menos 3, viene a ser menos 9, menos 10 más 9, menos 19. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es anotar el 19 con su signo que se mantiene de los negativos. Menos 19, en la parte literal lo sigo manteniendo, que viene a ser x, menos 19x. Hasta ahí he hecho la sumatoria tanto de los positivos como de los negativos, coloco el signo de igualdad y me fijo que ambos son de distinto signo, uno es positivo y el otro es negativo. Y tomo en cuenta esta situación, siendo que uno es positivo y uno es negativo, y son idénticos en la parte numérica, siendo semejantes, entonces, ¿no? Más 19 menos 19 viene a ser 0. ¿Sí? 0. Al ser 0 significa que hay una ausencia de valor, por ende no hay la parte literal, ¿sí? No hay lo que es 0x. Porque siendo que hay una multiplicación entre la parte numérica y la variable, 0 por x vendría a ser 0. Cualquier número multiplicado por 0 viene a ser 0. Por eso solamente se coloca el 0. También se puede representar en la reducción de términos semejantes de esta manera, como eliminando cuando son términos idénticos, tanto en la variable como en la parte literal, y son de signos opuestos, positivo y negativo. ¿Sí? Viene a ser como respuesta el 0.